bendición. Bueno, gracias, Angélica, gracias, mi amor. Vamos a orar entonces por el mensaje de hoy. Cerremos nuestros ojitos y digámosle al Señor que nos abra este entendimiento y este corazoncito para entenderlo todito. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has traído aquí con un propósito. Gracias por poner en nuestro corazón que tú eres lo primero para nosotros. Que si tenemos salud, aquí estamos, Señor, para alabarte, para estar contigo, para escuchar tu enseñanza. Abre, bendito Padre Celestial, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Señor, entender la palabra que tú tienes para nosotros y lo más importante, que se quede grabada en nuestro corazón y la podamos compartir a otros. Gracias te damos, mi Señor amado. Te alabamos y te bendecimos. Padre Celestial, personalmente te pido, Señor, no me permitas decir nada, Señor, que no sea de acuerdo a tu santísima voluntad. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. El título de esta prédica se llama El cielo todo lo ve. Aquellos que anotan, Dios los bendiga por traer papel, Biblia, papel y lápiz. Entonces, anoten, el cielo todo lo ve. Por esa razón es que el Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos, a la gente que Él estaba preparando, y se le unieron muchos más, hizo varias advertencias allí en el Sermón del Monte. Y es lo que nosotros hoy en día estamos aprendiendo. El Señor nos quiere también a nosotros advertir, también a nosotros enseñar todo esto tan importante, porque eran los primeros pinitos, digamos así se dice, creo, del Señor Jesucristo en su evangelio, en su práctica de llevar el evangelio a la tierra. Él quería preparar esos, lo primero que él hizo fue recoger los discípulos, ¿cierto? Es lo primero. Cuando uno abre una iglesia, pues uno espera que llegue la gente, que unos inviten a otros y bueno, se rodea de gente. Y el Señor eso hizo. Y cuando Él fue a predicar en el Sermón del Monte, no eran solamente los 12 como hemos hablado, sino era una multitud de personas que había allí. Y era muy importante para el Señor que esa multitud de personas, pero ante todo los discípulos, aprendieran esos pasos básicos que tenían que dar para realmente ser auténticos discípulos, como les he dicho desde un principio. Y eso es lo que aquí estamos haciendo. Para iniciar, el Señor me llevó a un versículo que está en Hechos 10, 30, 31. Me encantó ese versículo porque es un versículo que nos lleva a recordar lo que hemos aprendido, a ver una situación de amor del Señor Jesucristo. Y allí vamos a ver a un personaje que se llama Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un romano, pero Cornelio era un hombre muy importante, era más que importante, tenía muchísima autoridad delegada de sus superiores porque era un centurión de una compañía, de un escuadrón, bueno, no sé, de ejército que se llamaba la Italiana. Él era quien los dirigía. Lo que a mí me llama la atención es que Cornelio también es para nosotros como un representante nuestro desde entonces, porque Cornelio como romano era despreciado por los judíos. Aprendí por ahí que los primeros 8 años de la iglesia primitiva, después de ese llenura allí en Pentecostés, que se unieron 3,000 personas,
después duraron unos 8 años donde solamente los discípulos de Jesús atraían judíos, porque el resto para ellos eran inmundos. Es la palabra fuerte que usa la Reina Valera. Y entonces, y tan así que cuando Pedro llega, no me quería alargar, pero rápido les digo, la escena es que Cornelio está orando, porque Cornelio era cristiano, lo llamaríamos hoy en día, había recibido al Señor Jesucristo, y la palabra dice que no solamente él, sino su familia y algunos de sus soldados, ¿cierto? Era un hombre piadoso. Y en otra parte estaba, en otra ciudad, región, estaba Pedro orando porque tenía hambre por allá arriba en una terraza mientras le preparaban su alimento en Jope. Y entonces tiene una visión, tiene un éxtasis y ve que baja un mantel, y entre ese mantel habían cuadrúpedos y toda clase de animales, aves, peces, pero todos ellos eran prohibidos según las costumbres judías. Y el Señor en la visión le dice: Pedro, mata y come. Y él, en su manera de ser, ¿cierto? Porque él era impulsivo, él era atrevido en cierta manera, no le tenía miedo a nada. Entonces le dijo: no, Señor, yo no voy a comer eso. Nunca nosotros hemos comido nada inmundo. Y el Señor la baja 3 veces. Qué paciencia la del Señor, ¿no? Así es con nosotros. 3 veces vuélvele y le muestra. Y él: no, Señor, yo no voy a comer. Pero así al mismo tiempo el Espíritu Santo le estaba hablando a Cornelio en su oración y le estaba diciendo: manda por un hombre que se llama Simón, Pedro, que está hospedado en la casa de alguien que trabaja con curtiembres. Eso, cuando yo leía eso decía: no existen direcciones, ¿cierto? Pero los hombres que fueron a buscarlo ya sabían, esa debe ser la casa, porque el olor les llegaba. El Señor es tremendo, mis amores. Y entonces sucede eso, 2 escenas. Y Pedro se queda, después de que ya no le bajó el mantel más, pensando: ¿y esto qué es, Señor? ¿Qué me estás hablando? Cuando golpean en la puerta 3 hombres, 3 soldados, temerosos de Dios, que los había mandado Cornelio, y le dice: aquí está Pedro. Pedro, camina. Y mientras tanto el Señor le está diciendo a Pedro: sí, Señor, vaya con ellos. Y Pedro obediente, Pedro transformado en ese hombre que, por más que su carácter a veces brincaba, ¿cierto? Dice: sí, yo voy con ellos porque el Espíritu Santo ya me dijo. Lo tremendo de esto es que llega a esa casa, y allí en Hechos 10:28 les voy a leer algo para que se hagan a una idea, cómo el Señor llama a alguien que no es judío, le enseña. ¿Cuándo se convirtió Cornelio? Yo no sé, si alguien sabe, cuéntemelo, porque yo no encontré. Pudo ser el día de Pentecostés, alguien le habló, pero Cornelio era convertido y un tremendo evangelista. Había evangelizado a su familia. Cuando Pedro llegó allá a su casa, la casa la tenía llena de gente. Sus hijos eran cristianos, ¿cierto? Y entonces el Señor había transformado a Cornelio. El Señor nos transformó a nosotros, que como yo les decía mientras le decíamos que Él era santo, no somos nada junto a Él. No somos judíos, no fuimos escogidos como el pueblo judío, pero Él durante sobre su caminar advirtió y dijo que muchos otros vendrían, ¿cierto? Y cuando pensamos en Mateo 28, que el Señor les da la gran comisión, ellos no oyeron, parece, no entendieron, porque Pedro hasta esa hora, ellos son inmundos, pero el Señor les dijo que fueran ¿a dónde? Hasta el último de la tierra, a todas las naciones. Pero ellos no lo habían hecho. Entonces Él tuvo que mandarlo de esa manera. Y llega allí a la casa de Cornelio, y dice
les dijo, Pedro está hablando, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ya estaba allí, predicó y terminaron bautizándose. Entonces, mis amores, este versículo me habla de tantas cosas. Hay tanta enseñanza en este versículo que por eso lo tomé. Entonces, dice allí en Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, cuando ya estaba con Pedro, entonces le cuenta, ¿cierto? Y le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, un espíritu ministrador, un ángel celestial mandó el Señor, con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio, tu oración. Y dijo, Cornelio, ¿cierto? El ángel le dijo, Cornelio, tu oración. Esa fue la razón con la que él vino del cielo. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tremendo como Dios lo llama. Él acepta a Cristo, su familia evangeliza y empieza, por eso digo yo que es un representante de nosotros, empieza la iglesia a recibir a aquellos que no eran judíos. Y es por todo esto que dice ese versículo que se me vino, o el Señor me inspiró ese título, el cielo todo lo ve. Podemos ver que además nos ayuda a repasar algunas de las cosas que ya aprendimos. Vemos cómo en los cielos el Señor le llevaba la contabilidad a Cornelio de todas sus buenas obras de misericordia. Porque también lo que me impresiona es que Cornelio, sin ser judío, imitaba a los judíos en lo que él pensaba o los judíos mostraban que era la manera de recibir esa salvación, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días. Entonces, cumplir con las limosnas, ir al templo, ayunar, esas eran las cosas. Entonces, él ayunaba y quiero decirles algo que me llamó la atención. La Reina Valera es la única en ese versículo 30 que dice que Cornelio estaba ayunando. Las otras versiones simplemente dicen orando. Yo busqué en el iPad como busco los versículos y en algunas de las versiones dice, en las antiguas se habla de que estaba ayunando. Entonces sí estaba ayunando y es un versículo que nos sirve porque nosotros vamos a entrar ahorita a hablar del ayuno. Pero sí veamos que las limosnas, las buenas, las obras de misericordia que Cornelio hizo, el ángel viene y le dice, ¿no es cierto? Viene y le dice, han sido contadas allá en los cielos. Y el Señor nos prometió y nos enseñó hace 8 días que aquello que hiciéramos en secreto, y Cornelio lo debió hacer en secreto, salía a lo público, ¿cierto? Y no solamente las buenas obras de Cornelio estaban publicadas en el cielo, sino también en la tierra, porque él allí, pues hablando con Pedro y con toda la gente, contó aquello que el ángel le había dicho, publicado. Tenemos que observar que como estaba Cornelio orando, él tuvo esa cita íntima de la cual nos enseñó el Padre Nuestro hace 8 días. Es esa cita íntima y tuvo que ser íntima. Ahí dice que él estaba en su casa, no dice que estaba a puerta cerrada, pero tiene que ser una cita íntima para que sea tan gloriosa que se abran los cielos y llegue un ángel a hablarnos, amén. Entonces él estaba en esa cita íntima, mis amados.
Vamos ahora a leer de Mateo 6, 16 al 18, todos juntos. Entonces, ¿qué dice acá? Aquí dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Austeros quiere decir que no sean llamativos, que no lo demuestren lo que están haciendo. Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Mis amores, entonces allí en el versículo 17 que acabamos de leer, podemos ver que el Señor, que era para el Señor algo común que la gente ayunara. Porque Él dice, cuando tú ayunes, ¿cierto? Él no está diciendo el día que ustedes aprendan, esto se hace así. Era una acción que se hacía y por eso el Señor les dice, cuando tú ayunes, porque Él consideraba que todos ayunaban. Desafortunadamente hoy en día es algo que la iglesia no lo hacemos con frecuencia. Aquí tenemos ayuno y oración los jueves, la iglesia en general no lo hace con frecuencia, no se priva de la comida y debe ser algo tan auténtico, que es tanto la llenura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nosotros, que se nos va el hambre, que no necesitamos comer, porque queremos estar con Él. Amén. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que no nos dé, que no entremos en ayuno mirando el reloj para ver si lo vamos a hacer hasta las 12. Ay, son las 11:30, ya casi, uy, me voy a comer algo. No, es un ayuno en que realmente se acabe el momento, el límite de tiempo y yo diga, no, yo quiero seguir ayunando. Estoy feliz, el Señor me ha llenado completamente. Entonces, ese fue el ayuno que este hombre hizo. Aquí también en este tema del ayuno, el Señor nos advierte que lo debemos hacer sin hipocresía. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Nada, estoy pálida del hambre porque estoy ayunando, me tengo que sentar. No, mejor no ayunemos así, mis amores, no ayunemos así. Pero bueno, no les voy a hablar más del ayuno, porque el 21 de enero, hace poco, Jorge dio un mensaje que nos grabó en nuestra mente y nuestro corazón. Espero que ustedes lo tengan grabado, hayan aprendido las enseñanzas que él dio, ¿cierto? Él nos enseñó que es un tiempo de intimidad, de búsqueda, de oración, de adoración al Señor. Y muchos otros detalles supremamente importantes, como que nos advirtió que durante el ayuno es una vergüenza con el Señor que nos metamos al YouTube y al Face. Y de todas maneras, yo les digo que como hijos de Dios, como miembros de la iglesia ICSI, por favor, sean muy estrictos y selectivos en lo que ustedes ven en YouTube y en Face y en las redes en general. Esos reels a veces, ay Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado. Búsquenlo. El mensaje de él se llamó Ayuno y es el 21 de enero. Así que si se les olvidó, búsquenlo, porque yo no les voy a enseñar más. Ya deben haber aprendido. Buenos alumnos somos, ¿no es cierto? Amén. Bueno, es un aplauso entonces. Mateo. Vámonos todos juntos a leer Mateo 6, 19 al 21. Y vamos a leer. Tienen abiertas sus Biblias, ¿cierto? Tesoros en el cielo, dice aquí la Reina Valera del 60. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, mis amados. Estos son 3 poderosos versículos que nos retan y nos advierten el peligro, mis amados, de acumular, de guardar y, lo más triste, no disfrutar. Porque eso es lo que hace la codicia. Porque para el codicioso nunca es suficiente. Entonces lo que adquiere no lo puede disfrutar. Entonces ese es el gravísimo problema. Aquí en este pasaje Cristo se ocupa del dinero nuestro y de nuestras posesiones, de nuestros bienes materiales con los cuales Él nos ha bendecido, pero quiere que los sepamos manejar para ser excelentes discípulos de Él. Él no quiere que en ningún momento, ¿cierto?, estemos abrazados a cosas materiales. Yo creo que yo les he contado, pero el primer pastor se llamaba Sixto López, fue mi primer pastor, un cubano, allá en Bogotá. Y él contaba, cuando casi siempre daba ese mensaje, lo molestábamos como aquí molestaban a Jaime cuando pedía diezmos y ofrendas, siempre salía con la historia de ¿quién? De Colgate, ¿se acuerdan? Del hombre multimillonario del Colgate. Entonces Sixto siempre nos contaba, el pastor Sixto nos contaba una historia, una fábula de una mujer que Dios había bendecido y tenía una casa muy linda y ella vivía pendiente, organizada, arreglando, limpiando, brillando. Llega el rapto, ¿cierto? Y el Señor, venga, pero ella no podía porque tenía una cadena prendida de su casa, del pie a la casa, porque nunca supo que eso que le había dado Dios, contaba Sixto, no era de ella, era del Señor y era material y no valía la pena, valía la pena era irse con Él al cielo, amén. Entonces a veces nos abrazamos a las cosas materiales y no queremos soltarlas por nada del mundo. Entonces el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos que aquí en la tierra todo se envejece, decae, se gasta, es corruptible, es temporal, mis amores. Él quiere que nos afirmemos en Él, que nuestra firmeza no esté en el techo que Él nos dio, que nos sintamos bendecidos no porque tenemos una casa propia. Hay muchas personas, cristianos, que han sentido, Dios le ha puesto en el corazón no tener nada propio, sino que viven en arriendo y viven felices. Porque a ese extremo llevan, Señor, ¿para qué me acumulo? ¿Para qué acumulo? Si yo puedo, tú me provees para pagar arriendo, pues yo vivo ahí tranquila. Y el día que nos vayamos, pues nos fuimos y eso que se quedó allá no era mío, ¿cierto? Bueno, entonces, Él quiere que tengamos seguridad de que la vida eterna y sus riquezas son nuestro verdadero tesoro. Dígale ahí al vecino, nuestro verdadero tesoro, ¿cierto? Es la vida eterna y las riquezas que allí nos esperan. Ese es nuestro verdadero tesoro. Lo demás son posesiones terrenales con las que el Señor nos ha bendecido, sea porque hemos sido buenos mayordomos y primordialmente porque hemos puesto al Señor como el Señor de nuestras finanzas. Hasta para comprar una colombina le preguntamos. Esa es la razón por la cual cuando alguien es buen mayordomo, el Señor le da más y le da más, porque sabe que Él es mayordomo, pero porque el verdadero mayordomo, Él se ha permitido que sea el Señor, ¿me entienden?
y no que haya conseguido. Cuando hay mucha gente que ha conseguido cosas con codicia, malavidas, dicen por ahí, ¿cierto? Malavidas. Para ganarse un peso ha tenido que tumbar a 2 o 3 en la empresa que lo saquen, con eso a él lo promueven. Y cosas de esas, mal ha habido todo lo que esa persona puede tener. Lo terrible de esto está en el versículo 21. Miren lo que dice en el versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y aquí que hemos aprendido, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Quién dijo? Repitan. No le dé pena decir que su corazón es engañoso. ¿No ve que es el de todos igual? Nuestro corazón es engañoso. Por eso necesitamos la guía del Señor permanentemente. Por eso necesitamos consultarle a Él permanentemente. Ese corazón nos hace ver todo normal, nos hace ver que yo debo tener lo que tienen los demás, porque si los demás tienen, yo, ¿por qué no? ¿Cierto? Terminamos viendo todo normal. Esta cultura, no sé si ya hemos llegado allá, yo creo que no, nos falta porque no tenemos todo el dinero que se necesita. Pero la cultura en Estados Unidos, por ejemplo, es: si el vecino compró la última camioneta, 4x4 no sé qué más, entonces yo también tengo que comprarla. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a entrar a mi vecino en el garaje con esa camioneta y yo ahí con mi Volkswagen? ¿Cierto? Entonces, esa cultura, esa manera de pensar que eso es normal, que porque mi vecino tiene, yo también tengo que comprar, eso no es lo que Dios quiere, mis amores. No, lo que Dios quiere es que nosotros recibamos a manos llenas lo que Dios nos quiere dar, si eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que este corazoncito está limpio? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que lo que hemos adquirido no ha sido con un empujoncito aquí o allá que no ha venido del Señor? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que seguimos caminando con un corazón limpio, mis amores? Entonces yo le decía, Señor, pues orando, ¿cierto? Orando de todo corazón, usando el patrón que aprendimos hace 8 días del Padre Nuestro, exaltando al Padre primeramente, reconociéndolo como dueño y Señor de todo lo nuestro, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros negocios, de todo. Y luego le pedimos. ¿Y cómo le podemos pedir? Allí en el Salmo 139, 23 al 24, dice: examíname. Entonces, después de que yo le he dicho, Señor, tú eres el Señor y Salvador de mi vida, te honro, quiero servirte, me rindo de tal manera que le doy la autorización para que me examine, así me duela, así me duela. Entonces ahí dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Le digo, conócelo, Señor. Él lo conoce, mis amados, pero a Él le gusta que le digamos: examíname, conóceme, Señor, conoce mi corazón, pruébame. Un riesgo alto, pruébame, porque puede llegar eso. Tú compraste, devuélvelo, porque eso no lo compraste con mi santa voluntad. Fue un antojo, fue un berrinche. Entonces ahí estamos diciéndole al Señor: pruébame y conoce mis pensamientos. Ve, le decimos al Señor: mírame, Señor. Él tiene toda la autoridad de examinarnos y vernos. Pero un corazón humilde, un corazón que realmente quiere hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos,
se postra y le dice al Señor: pruébame, conóceme, examíname, cámbiame. Amén. Y luego dice: ve si hay en mí camino de perversidad. Porque como el corazón es engañoso, nosotros no vemos a veces el camino de perversidad que hemos armado a través de nuestra vida. Pero el Señor nos lo puede mostrar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Bueno, entonces ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Entonces le pedimos al Señor: por favor, arregla mi camino, endereza mis pasos, alinea mi corazón con tu santa voluntad, Señor, sin trampitas, sin haber estado escondiendo impuestos o bajándole el precio a las cosas. Son cositas de nuestras costumbres latinas. Entonces, eso, así seamos colombianos, hermosos, queridos, todo, el Señor no nos lo pasa tan fácil, mis amores, porque vamos en contra de la ley y de lo que Él ha deseado que nosotros hagamos. Entonces le pedimos al Señor, le podemos decir: guíame, Señor, para que yo pueda anhelar el tesoro en los cielos, Señor. Que si en ustedes no hay ese anhelo de tener, de conocer, de saber cuáles son las riquezas celestiales que nos están esperando, que nos haya en nosotros un anhelo profundo, sincero de eso. Y Él nos da contentamiento en esta tierra mientras tanto. Él es precioso, mis amados. Él es precioso. Ahora vámonos a los versículos 22, 23, 24, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, como que se ve un poquito ahí de luz, pero no, como que no está muy brillante, ¿cierto? Es lo que dice aquí. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto no será aquello que hemos escondido, que hemos hecho? Hay algo muy desagradable que mi esposo siempre decía, que él no le gustaba cuando la gente siempre tenía una carta debajo de la manga, ¿cierto? Como que uno cree que la persona va a actuar así o asá, y mentiras. Tiene una cartica que saca ahí que lo sorprende a uno, una cartica debajo de la manga. Entonces, claramente aquí podemos entender que si tenemos un corazón bueno, vamos a tener ¿qué? Un ojo bueno, ¿cierto? Eso es muy sencillo. El ojo, mis amores, de cada uno de ustedes es una puerta de entrada a la mente. El ojo, dígale a su vecino, su ojo es una puerta que le da entrada a la mente. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, cuando el hombre mira, o la mujer, que aquí decimos hombre porque la Biblia a veces simplemente habla del hombre como creado por Dios, mujer y hombre. Cuando el hombre mira, ¿cierto? Cuando el hombre mira, así mismo es lo que está pensando. Son cositas que yo me pongo a meditar y digo: Señor, qué sabiduría tan grande la tuya. En lo más mínimo, en lo más chiquito. Él buscaba que sus discípulos, Él busca que nosotros seamos transparentes. Seamos transparentes en todo lo que hacemos. O sea que si nosotros hemos fijado nuestra atención en nuestro Salvador, que es la luz del mundo, y lo aprendimos ya, ¿cierto? Allí en Mateo 5:14, ¿se acuerdan?
dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si yo, mis amores, veo con un ojo bueno, yo soy la luz del mundo. Yo llevo el evangelio en mi corazón. Yo puedo compartir el evangelio. Y recuerden que el Señor también dice que Él es la luz del mundo. Entonces nuestra obligación, aquello de los ojos, todas estas enseñanzas que hemos visto van ligadas una con la otra. Si el corazón no es bueno, no somos la luz del mundo. Si nuestro ojo no es bueno, no tenemos un corazón bueno. Entonces es una cosa ligada con la otra, mis amores. Veamos ahora el versículo, vamos a leer el versículo 24. Dice así, ninguno puede servir a dos señores. Eso lo hemos aprendido los que llevamos años en el Evangelio. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, mis amores, no se puede. Nosotros los humanos no nacimos para servir a dos señores. No podemos. Y como no podemos imparcialmente hacerlo, pues entonces estamos o con un pie sirviendo a Dios y otro pie al diablo. Eso no funciona, eso no da, no da, eso no tiene pies ni cabeza, no se puede. Y se nota rapiditamente. Es muy notorio. Si amamos al uno, no podemos complacer al otro. Lucas, en el capítulo 16 y versículo 13 dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Lo mismo que está aquí. Los discípulos les quedó grabado. Los discípulos, que es lo que yo sueño que a todos y cada uno de nosotros, me incluyo en estas enseñanzas, todo esto nos quede grabado. Así como lo enseñaba Mateo, vemos que Lucas lo enseña y los otros discípulos seguramente también. No podemos servir a dos señores. Nosotros no podemos estar diciendo que somos cristianos y viviendo como mundanos. No podemos, porque vamos a llevar una mala imagen de lo que es la iglesia cristiana allá al mundo, a los sitios donde nos reunimos. Terminan diciendo, dice que es cristiano, ustedes sí saben, ¿no? Dice que va a una iglesia y y venga, siga con el otro, venga, tomamos. Entonces, no podemos, mis amores, es imposible. Nosotros tenemos dos tesoros de dónde escoger. Dos tesoros. Supuestos tesoros aquí en la tierra, ¿cierto? Que son cosas físicas y materiales. O Dios y sus tesoros que son espirituales y son eternos. Entonces, por esa razón, ¿cómo vamos a servir a dos señores? Tenemos que tomar una decisión. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos llevar nuestra vida cristiana? Es lo que el Señor les habló en el Sermón del Monte a los discípulos. Si ustedes quieren ser mis discípulos, esto lo tienen que cumplir a pie juntilla. Tienen que hacerlo. Tan así que el Señor no se quedó sino con 12. Pero había una multitud. Pero los que cumplieron fueron 12. Aparentemente. Entonces, mis amores, por eso dice que el camino es bien estrecho, ¿cierto? Para llegar a donde queremos llegar. La conclusión de esto, mis amores, la podemos recibir de Primera de Timoteo 6, del 6 al 10.
Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, ese lo saqué de Reina Valera del 60. Y entonces, allí el 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Agradecidos. El versículo que di para los diezmos decía que debíamos presentar nuestro agradecimiento. Tengamos mucho o tengamos poco. Lo que Dios nos haya dado, seamos agradecidos, mis amores. Y seguramente si cuidamos aquello, si lo limpiamos, si lo organizamos, si nuestra casa está ordenada, si cada cosa está en su lugar, si todo está limpiecito, eso es una muestra de agradecimiento con lo que Dios me ha dado. Pero si yo tengo todo regado, la ropa por fuera, todo eso no es una muestra de agradecimiento, mis amores. Y eso puede traer que no venga una bendición mayor, que no venga una bendición mayor, mis amados. El versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Fuera de vivir con contentamiento, tenemos que saber que debemos disfrutar cada minuto de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque yo no he visto ningún muerto con maleta, ¿cierto? Nadie se lleva nada, todo se queda aquí. Entonces, vivamos agradecidos con aquello que Dios nos ha dado. El 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En estas lluvias tan tremendas, yo creo que a muchos de ustedes les pasa como yo, orar, pensar en aquellos que en su casa se les entra el agua, que la inundación se entra, sea por el techo, sea por el piso, que ni la cama está seca porque la gotera cae. Entonces nosotros tenemos que vivir agradecidos con lo que tenemos, sea chiquito, sea grande, y mantenerlo como una tacita, porque es un regalo que Dios me dio. Amén, ¿entienden eso? Bonito, arreglado, limpio, cuidado, que todo lo que podemos comprar, que nos dure mucho tiempo, no que compramos algo que nos ha costado y en par patadas ya se dañó, ya se rompió, fui descuidada, no cuido las cosas. Todo eso, mis amores, es un impedimento para que venga bendición. Porque Dios, de allí es que Él se da cuenta cómo está mi corazón, si está agradecido o no. Dice en el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que hace el dinero fácil, mis amores. No sé cuántos tengan conocimiento de personas que no tenían nada y de repente ustedes las ven con una cantidad de cosas y dicen, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero más tardecito o años pasan y ¿cómo las vemos? ¿Cómo las vemos? Las vemos mal. Porque dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el codicioso compra aquí, hace aquí, negocia allá, trampea por aquí, por allá, tiene dinero, pero llega un momento en que es traspasado de muchos dolores. Y mientras yo miraba esa palabra en mi Biblia, traspasados, no sé si en todas las Biblias está, traspasado, me llevaba
aquellos relatos donde nos dicen que Jesucristo fue ¿qué? Traspasado. ¿Traspasado con qué? Con espinas, con latigazos, ¿cierto? ¿Con qué más? Con clavos, con el látigo, con la lanza. ¿Y ustedes se imaginan el dolor que eso causa? Entonces aquellos que quieren tener y tener y tener y tener, ahí dice que serán traspasados con muchos dolores. ¿Pero para qué si Cristo ya lo llevó todo en la cruz? ¿Para qué corremos a querer hacer dinero si Cristo ya sufrió por nosotros? Si Él solo lo único que quiere es que nosotros lo recibamos como Señor y Salvador y podamos rendirnos a sus pies, y Él nos lo da todo, mis amores. Uno ve a las personas que han tenido y luego los vemos en el horror, en el dolor, porque debe ser tan terrible, en quiebra. Eso debe ser tremendo. Los deudores persiguiendo, desvelados, las discordias en el hogar, el temor pagando escondederos, el teléfono no lo contestan. ¿Para qué, mis amores? ¿Para qué cuando podemos tenerlo todo de la mano del Señor? Corro aquí ahora sí, Mateo 6, 25, 34. Vamos, esta porción me encanta. Cuando yo me entregué al Señor, el pastor Sixto López me mandó a predicar a una iglesia en casa, y yo asustadita que me temblaban las piernas, fui y leí este pasaje. Y dije 3 o 4 cositas, pero nunca se me han olvidado, sobre todo el último versículo, allí el versículo 34, que me ha mantenido firme en muchas ocasiones. Leamos entonces del 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Marquen ese 32 porque es lo más hermoso que yo he oído. Nuestro Padre Celestial. 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y mi versículo que yo amo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor no nos está engañando, no nos está diciendo todo va a ser de rosas. Cada día Satanás no se queda quieto, cada día alguito hay por ahí, alguito que nos molesta, pero sabemos que cada día trae su propio afán y que el Señor está con nosotros. Aquí el Señor en ninguna manera está diciendo que la persona no se prepare en la vida o que sea un perezoso. Eso no es lo que nos está diciendo, me voy a sentar aquí a esperar que mi Dios me dé todo. No, Señor, que sea indolente, no le importe nada, eso no es lo que aquí está diciendo. Toda persona debe enfrentar sus responsabilidades, mis amados.
No podemos equivocarnos, tenemos que saber y entender qué es lo que la palabra está diciendo aquí. En 2 de Timoteo 3:10 dice lo siguiente: aún estando con ustedes, los amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? Que tampoco coma, ¿cierto? El Señor a un perezoso sentado, manicruzado, que no quiere hacer nada, pues entonces que no coma. Entonces, eso no es lo que ese pasaje hermosísimo nos está diciendo. De lo que sí nos está hablando el Señor es de preocuparse, que nos vivamos permanentemente preocupados por nuestras posesiones materiales, que nos preocupemos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, que pongamos los ojos en el que el otro tiene y yo también quiero. El Señor nos habla de que no estemos enredados en las cosas del mundo. Y entonces, por estar enredados allí, nos olvidemos de que no somos habitantes de este mundo, sino que tenemos un hogar en la eternidad. Y es para allá que tenemos que trabajar. La orden de nuestro Señor es cero preocupación. Dígale a su vecino: la orden de mi Señor es cero preocupación. Hay una promesa muy importante que se las mencioné, ya me adelanté, ahí está en 33. Nuestro Señor nos anima diciendo: todos esos otros gusticos yo se los voy a dar. Mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de eso, esos gusticos que tenemos. Si hemos sido buenos mayordomos, todo eso el Señor no lo va a dar, mis amados. El Señor no lo va a dar. Y por último, ya para cerrar, les cuento que el número 3, anoten los que tienen, el número 3 en la Biblia significa un símbolo profundo de integridad divina, perfección y plenitud. Eso significa el número 3, ¿cierto? Los que tienen 3 hijos cumplieron, ¿cierto? 3 hijos, perfecto. Entonces, ¿por qué será, mis amores? ¿Por qué será que aquí en este pasaje nosotros vemos que el Señor nos dice 3 veces, vuélvanlo a leer en su casa: por nada estéis afanosos? 3 versículos, 3 veces. Por nada estéis afanosos. Entonces, si el número 3 es integridad divina, ¿ustedes creen que ese por nada estéis afanosos, el Señor lo dijo al azar? El Señor tiene planeado la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por eso, cumpliendo lo que la palabra dice, haciendo como la palabra enseña, podemos estar tranquilos y mirar al Señor diciendo: me quedo tranquila porque 3 veces tú me has repetido, por nada estéis afanosos, o por nada estéis angustiados, o por nada estén preocupados, según la versión que usted tenga. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por este día, Señor. Gracias porque en ti lo tenemos todo. Porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de algunas cosas que son a veces gusticos nomás, Señor, que queremos, pero tú nos extiendes tus brazos, mi Padre.
tú nos das gusto, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad y según el propósito que tú tienes para la vida de cada uno. Señor, gracias por este día precioso. Gracias porque no ha llovido. Gracias porque estamos bien, estamos con salud. Señor, oramos por aquellos que no han podido venir, que se encuentran enfermos, que tú, Señor, en tu poderosa voluntad, según cada uno de ellos, los levantes, Señor, en este día. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos compartir lo que aquí hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a que se nos quede grabado. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, tú como sombra a nuestra mano derecha, nos susurres, nos soples, nos impidas, nos recuerdes qué no debemos hacer, Señor. En tu nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.